adelante, Manuel. Muchas gracias, Lick. Muchas gracias a todos. Les agradecemos nuevamente por seguir esta serie de webinar sobre los sistemas de combustión Honeywell Thermal Solutions. El propósito de este webinar es que el asistente identifique las áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia y sustentabilidad de los sistemas de combustión, así como las tecnologías de Honeywell más adecuadas para lograr dichas mejoras. Dicho esto, pues vamos a empezar por ver qué es la eficiencia, ¿no? Tenemos aquí una definición que nos va a ayudar un poquito a comprender lo que es la eficiencia. Los temas que tienen que ver como eficiencia, también que tienen que ver con la eficiencia, tienen que ver también con la sustentabilidad, porque están relacionadas, ¿no? El ahorro de energía también nos hace más sustentables. O sea, ser más eficientes también nos hace más sustentables. Y bueno, la eficiencia es la relación entre la energía útil y la energía invertida en un proceso. Vemos aquí un esquema donde se ve cómo vamos invirtiendo cierta cantidad de energía y al final vamos obteniendo solamente una cantidad para nuestro proceso. Entonces, la energía invertida, ¿de dónde obtenemos la energía? La energía se encuentra contenida en el combustible. Una vez que realizamos la reacción exotérmica de combustión, vamos a obtener un calor disponible dentro del hogar o del horno o de la caldera. Y tenemos dos opciones. Esta energía la vamos a obtener del el poder calorífico superior o inferior. Ya lo vimos en la primera sesión, la diferencia entre estos dos poderes caloríficos, y se los vuelvo aquí a recordar. El poder calorífico superior es en el cual nosotros todavía podemos aprovechar el calor de recuperación, es decir, el calor que se va por la chimenea lo metemos a un intercambiador de calor, a un economizador, en el caso de una caldera, y podemos regresar ese calor otra vez al interior del horno y recircularlo, ¿no? De alguna manera. El límite es, pues, el punto de rocío del vapor de agua que se encuentra en los gases de combustión. Esto ya nos podría generar algún problema, aunque hay sistemas que aún así todavía pueden aprovechar este último calor residual. Pero en la mayoría de los casos utilizamos el poder calorífico inferior, que para el gas natural normalmente son 1000, por convención, 1000 BTUs por pie cúbico, y es como podemos hacer nuestras conversiones, ¿no? Esto es sin tomar en cuenta la recuperación de calor, ¿no? Una vez que tenemos este calor disponible, todavía dentro del horno, de la caldera, va a haber algunas pérdidas, ¿no? La primera, ahí tenemos radiación, algunas pérdidas por conducción, por contacto del mismo equipo o la transferencia de calor del interior hacia el exterior que esté teniendo un contacto directo con el equipo, o convección, alguna corriente de aire que esté, alguna corriente más bien de cualquier fluido que esté robándole calor al sistema, ¿no? Esta es la forma en la que se puede perder calor. Y tenemos por ahí el calor de retención. Este calor de retención sucede sobre todo en equipos con grandes cantidades de masa. Vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, hacer una analogía con una cubeta de agua. Nosotros queremos llenar esa cubeta el agua va a ser la cantidad de energía que estamos ingresando, ¿no? La cubeta va a ser el horno y la energía va a ser el agua. Una vez que esa cubeta se llena, empieza por la ley de la gravedad, empieza a derramar sobre el borde de la cubeta, no va a incrementarse más el nivel de esa cubeta. Entonces, la cantidad de retención de energía va a ser ese volumen de agua contenido en la cubeta. Si tenemos un recipiente más pequeño, vamos a tener una menor retención de agua, ¿no? En este caso, un equipo con menor masa va a tener menor retención de calor que uno más grande. Ahora, vamos a ver de qué manera nos interesa esto.
para yo comenzar un proceso, para empezar a utilizar el calor de una caldera, por ejemplo, primero debe pasar un proceso de calentamiento. Una vez que esta caldera alcanzó su temperatura, es cuando podemos empezar ahora sí que a tener ya una transferencia de calor ya continua para demandarle la máxima capacidad a esta caldera, ¿no? Y una vez que termine el proceso, ese calor se va a quedar retenido en ese equipo, ya no se va a poder utilizar, se va a disipar pues a través de la conducción, convección, ¿no? O hacia el mismo proceso, pero ya no lo vamos a utilizar. Entonces, pues consideramos que esta es una pérdida, ¿no?, de energía. Y finalmente, pues tenemos el calor útil, que es el que realmente se va a ir al proceso, ya sea un proceso de calentamiento, procesos térmicos, hay una gran variedad, ya los vimos en las presentaciones anteriores, todas las aplicaciones que podemos encontrar. Y bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a ver lo que es la eficiencia de la combustión. En el primer webinar mencionamos un poco, digamos, con algunas fórmulas geométricas ahí lo que es la combustión, pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista energético, ¿no?, de eficiencia. La primera parte, la eficiencia de la combustión, es justamente la que nos genera el quemador. ¿Cómo vamos a poder extraer la máxima cantidad de energía de este quemador? Pues teniendo una mezcla lo más perfecta posible. Mencionábamos por ahí el tema del exceso de aire. Normalmente hay una cantidad estequiométrica de aire que nosotros requerimos para tener una combustión perfecta. Sin embargo, en la naturaleza no es posible lograr esto y tenemos que tener un poco de exceso de aire para que las moléculas de aire se encuentren con las moléculas de combustible y estas puedan reaccionar en su mayor parte. Entonces, así en términos fáciles, pues esta viene a ser la eficiencia de la combustión. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de ello? Colocando una sonda, un analizador de combustión en la chimenea del equipo de combustión, y dependiendo de los productos de la combustión, y tomando en cuenta las entalpías de cada uno de estos, todos estos cálculos ya los hace el analizador y nos va a arrojar la eficiencia, ¿no?, que está teniendo el proceso. Entonces, esta vendría a ser la eficiencia de la combustión. Toda esta la podemos mejorar calibrando presiones de aire y de gas y a través también de la temperatura de operación, ¿no?, del proceso. Y con aislamiento, ¿verdad? Bueno, este es el proceso de la combustión, ya lo habíamos visto. Vemos que están los combustibles, comburentes, emisiones y calor. Entonces, nada más es un repaso para que tengamos claro cómo vamos a visualizar el sistema y cómo vamos a medir la eficiencia. Las moléculas de combustible son las que nos generan en su mezcla con el aire, o el comburente nos va a generar ciertas cantidades de emisiones, y esto nos va a arrojar una cantidad de energía. Este combustible también tiene impurezas que nos van a reducir también la eficiencia, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos el comburente, normalmente el aire, y también la cantidad de aire y la temperatura a la que este aire entre al quemador también nos va a modificar la eficiencia, ¿no? Y bueno, vemos ahí algunos de los componentes de las emisiones. Cada uno de estos una vez que se realizó la combustión, cada uno de estos aporta o absorbe energía del proceso. Entonces, tenemos que hacer un balance energético y bueno, así en resumidas cuentas, lo que más nos conviene a nosotros producir es CO2 y H2O con un combustible convencional que tenga por ahí carbono.
Esta va a ser la forma más, son las formas, las moléculas que más energía generan en el proceso de la combustión. Si se nos generan NOxes, monóxido, SO2, e incluso excesos de oxígeno o nitrógeno, la presencia de estos elementos durante la combustión nos van a absorber energía y nos van a hacer más ineficientes. Ya habíamos visto en la vez anterior cómo se comporta un proceso con una cantidad de exceso de aire, lo vamos a ver rápidamente. Aquí con 0% de exceso de aire vemos que, por ejemplo, las cantidades de monóxido son elevadas y las de oxígeno son bajas, pero conforme vamos incrementando la cantidad de aire, va aumentando la cantidad de oxígeno y disminuyendo la cantidad de monóxido. Entonces, nos vamos haciendo más eficientes, ¿verdad? Vemos ahí con el 15% y finalmente con el 25%. Un exceso de aire también nos va a generar un exceso de oxígeno y un exceso de óxidos de nitrógeno. Esto, y sobre todo altas temperaturas, esto también va a ser ineficiente el proceso. Es por lo que debemos controlar también nuestro exceso. Demasiado exceso de aire tampoco es bueno para la eficiencia. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Una combustión estequiométrica, es decir, con la cantidad exacta de aire y de gas, vemos que podemos producir una cantidad importante de energía, en este caso, en este ejemplo, 550,000 kilojoules por kilomol. Si nosotros empezamos a tener ya algún exceso de aire, ya vemos por ahí un oxígeno de más, una molécula, ya bajamos a 490,000 kilojoules por kilomol. Y bueno, una combustión con mucho más exceso, ya no tenemos una molécula de oxígeno, sino dos, ya bajamos ahí a 420,000 kilojoules por kilomol. Y finalmente una combustión incompleta, ¿verdad? Ya generamos monóxido en lugar de oxígeno y esto nos genera aún menos energía, 300,000 kilojoules por kilomol. Pero si le sumamos a esto una alta temperatura y grandes cantidades de aire, pues no nada más vamos a tener monóxido, sino que también vamos a generar óxidos de nitrógeno y eso nos vuelve igual, más ineficiente, ¿no? El proceso. Ahí estamos más o menos igual, ¿no? 302,000 kilojoules por kilomol. Entonces, son estos temas de las emisiones y de la calibración del proceso de combustión con el quemador es importante para conservar la eficiencia. Y bueno, no hay que confundir la eficiencia de la combustión con la eficiencia térmica. La eficiencia térmica, en resumen, es la capacidad de transferencia de calor que tiene el equipo de combustión, o sea, la caldera o el horno, de transferir ese calor que se genera dentro de este equipo a el proceso que se está utilizando, que es el que realmente genera trabajo y genera, pues, es el que genera los ingresos, ¿no? Para procesar el producto, digamos de alguna manera. Entonces, en una caldera, por ejemplo, vamos a hablar así, porque es una máquina de eficiencia térmica, se nos hace más fácil ilustrarlo de esta manera. La forma en la que una caldera hace eficiente su uso de calor dentro del hogar es a través del diseño tanto del quemador como le llaman Morrison Tube en inglés, es el tubo de corrugado, ¿no? Que se ve por aquí, voy a señalarlo. Este es el tubo. Entonces, la geometría de la flama, y además de su geometría, su longitud y la forma del tubo de la caldera, nos va a ayudar a tener mayor eficiencia térmica. Estas costillas que se ven ahí hacen que generan una especie de turbulencia y un flujo retardado del gas de combustión, lo cual genera mayor retención del calor en el metal del tubo y que a su vez se transfiera al líquido que es el que lo envuelve, que en este caso sería agua, que posteriormente se va a convertir en calor. Entonces, en el caso de las calderas, nosotros como Honeywell Thermal Solutions se pudieran utilizar algunos quemadores con este propósito de una caldera. Sin embargo, se debe tomar en cuenta el diseño de la misma caldera porque es probable que disminuya la eficiencia
ya que no todos los quemadores tienen la misma forma, longitud y geometría de flama. Y esto es un factor importante que determina la eficiencia, ¿no? Entonces, hay que considerarlo, ¿no? Sí puede funcionar, claro que puede funcionar, pero hay que tomar en cuenta algunos, hacer a lo mejor algunas modificaciones para conservar la eficiencia. No es lo más recomendable. Y bueno, esta vendría a ser la eficiencia térmica. Para esto, pues hay que evaluar la cantidad de energía que se está generando en el vapor y verificar la diferencia que hay entre esta energía que se produce en el vapor. Tenemos aquí una tabla de comportamiento del agua y podemos utilizar las tablas termodinámicas de vapor y con esto calcular la energía que se genera en el, pues, la que está generando el vapor de la caldera contra la cantidad de calor que se genera dentro del mismo hogar de la caldera, ¿no? Esa diferencia pues viene a ser la eficiencia térmica, que no es lo mismo que la eficiencia de la combustión. Y finalmente la eficiencia total de la caldera, algunos la miden de esta manera, es la cantidad de energía que generamos, digamos, en vapor, por ejemplo, o en cualquier proceso, contra la cantidad de combustible que nosotros estamos consumiendo. Esta vendría a ser ya ahora sí, finalmente aquí estamos contemplando tanto la eficiencia térmica como la eficiencia de la combustión y ambas, a final de cuentas, lo que nos interesa es que con un cierto combustible o cierta cantidad de combustible, estar produciendo una cantidad de calor útil para el proceso. Aquí dice que es la eficiencia de la caldera, pero puede ser eficiencia de un horno, ¿verdad? Un secador. Y bueno, vamos a ver qué tiene Honeywell para mejorar la eficiencia de la combustión, que es lo que nos compete a nosotros. Nosotros no diseñamos calderas, pero sí el sistema de combustión, lo que es el tren de válvulas, el control y el quemador. Entonces, en este tema, pues Honeywell es experto y vemos que por ahí hay varias formas de lograr esta eficiencia en la combustión. Entonces, la forma de lograr la eficiencia en la combustión es la relación aire-gas, ¿no? Ya lo mencionamos al principio. Y esta relación aire-gas la podemos realizar de varias formas. En este caso, la más fácil y la más antigua es el eslabonamiento mecánico. En la imagen que tienen aquí en esta diapositiva, pueden ver cómo existe un damper en la línea de aire y tenemos otro damper por aquí abajo que sería la línea de gas. Y este eslabonamiento está ajustado de tal manera que cuando se abra a un cierto porcentaje, nos dé una cantidad proporcional tanto de aire como de gas para que la combustión sea completa, ¿no? Y sea eficiente. Esta es una forma de lograr la relación aire-gas. Tenemos también el regulador de proporción o regulador proporcional aire-gas. Este se realiza, vemos por aquí un Chrome Shoulder, que son los que nosotros tenemos, y vemos un esquema al lado izquierdo en donde vemos el JIC, que es el modelo del regulador proporcional de Chrome Shoulder. Tiene un diafragma en el cual tiene una línea de impulso que se conecta a la línea de aire y con esta presión actúa ese diafragma que nos está modulando, digamos, como si fuera una válvula de control, la cantidad de aire que entra, la cantidad de gas que entra al quemador. Y de esta forma también estamos controlando la relación aire-gas y igual controlando la eficiencia, ¿no? del sistema. Esta sería la segunda forma. Finalmente, o no finalmente, sino en tercer lugar tenemos el control electrónico con curvas programadas, es decir, aquí tenemos el esquema del Control Links que ya está obsoleto, que lo reemplaza el Slate. Vemos que el Control Links anteriormente, que también lo hace el Slate, tenemos por ahí un actuador que regula el aire. Aquí lo vemos, lo señalamos aquí está el damper y este actuador estaría modulando el damper. Y tenemos por aquí, ya que sea bifuel, ¿no? Que sea doble combustible, tanto gas como aceite. Aquí dice aceite combustible, puede ser diésel combustóleo.
estaríamos modulando electrónicamente la proporción de aire y de gas a través de unas curvas que se programan en el equipo, ¿no? Esta vendría a ser otra forma de cómo controlar. Este método es el más eficiente de todos. Modular electrónicamente las válvulas nos permite tener mayor precisión en el control de la relación aire-gas, pero no es el más eficiente. Tenemos por aquí otro sistema que es el SmartFire de Maxon. En lugar de utilizar curvas preprogramadas, este sistema lo que hace es que calcula el flujo másico tanto de aire y gas, y dependiendo de este flujo que se calcule, de acuerdo a las condiciones de presión y temperatura, nos va a permitir hacer los cálculos necesarios en la interfaz, en el control, y modificar las válvulas tanto de aire como de gas para ingresar al sistema la cantidad adecuada de aire y de combustible. Esta es otra forma. ¿Cuál es el inconveniente de estos dos sistemas? Que no hay una retroalimentación, no estamos midiendo realmente las emisiones para ver qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo se está corrigiendo la relación aire-gas. En la naturaleza, por ejemplo, en las estaciones del año, el aire no siempre tiene la misma temperatura, no siempre hay las mismas condiciones de humedad, la altura sobre el nivel del mar también influye. Todos estos parámetros ambientales modifican, a lo largo de un año, modifican la eficiencia de un sistema de combustión. Entonces, ¿cómo lo podemos corregir? Si aún queremos más eficiencia, tenemos por ahí un sensor de oxígeno. Si nosotros monitoreamos, por ejemplo, el oxígeno que sale por la chimenea, a pesar de que tengamos nuestras curvas o que estemos midiendo el flujo másico, podemos realizar una corrección a esos parámetros tanto de flujo como de las curvas que se hayan programado en el slate, por ejemplo, o si ustedes actualmente tienen el Controllinx, y corregir en esa curva la apertura o el cierre de la válvula, por ejemplo, de aire o un variador de frecuencia, para alcanzar los niveles de oxígeno en la chimenea que nos indiquen que el sistema está funcionando de manera más óptima aún, ¿no? Aquí ya tenemos un elemento que nos retroalimenta si el sistema está funcionando eficientemente, y lo hacemos a través del sensor de oxígeno. Hay algunos otros sistemas que no nada más miden el oxígeno, sino que miden el monóxido, el CO2, los óxidos de nitrógeno y el SO2. Estos sistemas son todavía más complejos y se utilizan sobre todo en, en plantas de generación de energía más grandes, en termoeléctricas, por ejemplo, o en plantas en calderas más grandes, ¿no? El sistema en ciclo combinado, por ejemplo, también. Se utilizan estos sistemas donde se monitorean más parámetros, y no solamente es por cuestión de eficiencia, sino también por temas de sustentabilidad y de calidad del aire, ¿no? Por normativa. Hay en la norma NOM 085, por ahí nos menciona una cantidad, una potencia a la cual ya se debe monitorear continuamente las emisiones. Y además, nos dice cuáles son los límites, ¿no? Que debe tener de emisiones para cierta potencia. Y bueno, pasamos después de lo que es la relación aire-gas, hablábamos por ahí del poder calorífico superior. ¿Cómo lo podemos recuperar este poder calorífico? Lo hacemos a través de recuperadores de calor. Eclipse tiene el Exterm, que se ve por ahí. Se ubica, se debe instalar en la chimenea, y recuperamos el calor volviéndolo a ingresar al ventilador, ¿verdad? Al ventilador que mete aire al sistema. Entonces recirculamos este intercambiador precalienta el aire que ingresa al horno,
y de esta manera estamos incrementando la eficiencia. Estos intercambiadores son más eficientes y son más adecuados para sistemas de alta temperatura, más que para baja temperatura. Porque en baja temperatura puede haber recuperación de calor, pero la recuperación de calor no son tan atractivas, sobre todo hablando de dinero, ¿no? De recuperación, de retorno de inversión. Entonces es más viable en los procesos de alta temperatura recuperar el calor, ya que estos equipos no son tan económicos. También tenemos quemadores de autorrecuperativos. Aquí, por ejemplo, vemos el TJSR y el Ecomax de Chrome Shoulder. Uno es de Eclipse, el otro es de Chrome Shoulder. Ambos son similares en su diseño. Y estos lo que tienen es que el aire cuando entra, tiene contacto a través de una placa con aire caliente que sale. La chimenea de un horno de este tipo con quemadores de autorrecuperación, los gases de combustión que deben salir de la cámara de combustión salen a través del mismo quemador, del cañón, se ve por aquí en las líneas rojas. Vendría a ser la chimenea. Cada quemador que se encuentre instalado en este horno va a tener su propia chimenea, lo que nos permite calentar precalentar el aire que entra al proceso, y aquí se hace la combustión, ¿no? Eso nos incrementa también la eficiencia. Y finalmente, bueno, recuperación de calor. Por ahí en Exothermics podemos diseñar o a través de un proyecto que se tiene que hacer algún levantamiento y pedir ciertos datos para entregarles a ustedes un intercambiador de calor de acuerdo al sistema de combustión que ustedes vayan a requerir. Se diseña este intercambiador de calor y pues también para la recuperación de calor, ¿no? Igual es para procesos de alta temperatura, arriba de 800, 900 grados, 750. Y bueno, hay un tema que tiene que ver también con las emisiones. Por ahí, esta diferencia vimos por ahí el sistema de relación aire-gas de control electrónico con curvas preprogramadas. Y bueno, este sistema de FGR emula, es similar, pero lo que nos interesa de este diagrama es el FGR que se ve aquí, es un actuador que recircula gases de combustión para volverlos a ingresar a la línea de aire. ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuándo debemos realizar esto? En ciertas aplicaciones, sobre todo cuando hay alta temperatura, puede llegar a incrementarse la cantidad de óxidos de nitrógeno, y por normativa, pues es muy probable que si el organismo regulador nos haga una auditoría y detecte esta anomalía, nos pida que bajemos la cantidad de óxidos de nitrógeno. Una forma de lograrlo es recirculando gases de combustión de la chimenea. ¿Qué es lo que hace esto? Los gases de combustión tienen una temperatura más baja que los gases de combustión en la flama, ¿no? Donde se está generando la combustión. Y estos, al ser ya gases de combustión, pues ya no van a reaccionar de la misma forma que el aire. Entonces, digamos que diluimos el aire con gases de combustión y de esta manera bajamos la temperatura de flama. En el primer video vimos por ahí lo que era la temperatura teórica de flama. La flama tiene una temperatura que puede ser, que la podemos reducir de esta forma, y como ya lo comentamos, los óxidos de nitrógeno se generan a altas temperaturas. Al momento de nosotros bajar la temperatura de la flama, vamos a producir menos óxidos de nitrógeno. Entonces, esta es una forma de lograr este cometido, ¿no? De reducir los NOxes. Entonces, bueno, es importante saber cuál es la aplicación y que, bueno, lo podemos hacer a través ahora del Slate también. Y finalmente, no vamos a abundar mucho en el tema del retorno de inversión, en la rentabilidad. Son temas que, bueno, salen ya un poquito de nuestra expertise, pero sí vamos a mencionar algunos conceptos que debemos evaluar, sobre todo para un proyecto, ¿no? Que ya que esto que vimos va a ser viable siempre y cuando
la recuperación del capital se logre, ¿no? Si la recuperación del capital no se logra, bueno, pues estos proyectos estarían de más porque, pues a final de cuentas, todo lo que nosotros estamos proponiendo es para lograr un beneficio para el cliente y generar negocio, ¿no? Ser un agente que ayude a nuestros clientes a lograr mejoras y a lograr sus objetivos. Y bueno, pues todos los procesos térmicos son procesos industriales que a final de cuentas impactan en la economía, ¿no? De nuestros clientes. Y ese es el enfoque. Entonces, primero, pues realizar una evaluación de proyecto de inversión para evaluar si es viable implementar un quemador de autorrecuperación, un intercambiador, ¿no? Para recuperación de calor o un sistema de relación aire-gas. Entre más grande sea el sistema, la más potencia, eso sí es un hecho, entre más grande sea el sistema de combustión, el retorno de inversión va a ser más rápido, ¿no? Porque los equipos siguen conservando su valor, ¿no? Y como son equipos la mayoría de control, pues la recuperación que tengamos de combustible nos va a generar mayores ahorros, ¿no? Entre más grande sea el sistema. Hay que tomar en cuenta el valor presente neto, no es lo mismo hacer cálculos de recuperación de capital con los valores del dinero el día de hoy que el valor del dinero al futuro, ¿no? Hay que evaluar la tasa interna de retorno, la tasa de descuento y la tasa mínima también que el cliente está dispuesto cuál es su tasa mínima de retorno que está en la cual está dispuesto a invertir en nuestro proyecto, ¿no? El costo de oportunidad, hay proyectos que pudieran tener mejores tasas de retorno, tasas internas de retorno y podríamos estar compitiendo con eso. Eso lo tiene que evaluar el cliente, no nosotros, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, el cliente también tiene una versión al riesgo, ¿no? La compañía, nuestro cliente puede ser que no quiera arriesgar absolutamente nada y diga que no decide no implementar un proyecto de eficiencia. Pues todos los proyectos y todo emprendimiento tiene algún nivel de riesgo, ¿no? Entonces, esto le corresponde a la compañía si va va a emprender este tipo de proyectos, ¿no? Costos de evaluación del proyecto. Bueno, para todo esto, pues hay que tomar en cuenta también los costos de la evaluación del proyecto, si requerimos sacar ciertos permisos, cuál es el costo de la instalación de equipo, ¿no? Mano de obra, comisionamiento, carburación, todo eso. El tiempo perdido que podemos generar durante el proyecto, porque pues no podemos implementarlo con la caldera encendida o el horno. Hay que generar ahí, parar un tiempo y eso también hay procesos que, por ejemplo, en la rama automotriz, que un minuto es muchísimo hablando de dinero. El costo por las transacciones financieras, hay transacciones que nos generan también costo y, bueno, los costos de desmontaje y eliminación de residuos. Son factores que, pues, en algún momento pudieran tomar importancia en el proyecto, ¿no? Y bueno, esto es todo. Vimos por ahí de manera general lo que tiene que ver con la eficiencia. La sustentabilidad, México es un país que está involucrado desde que inició lo del protocolo de Kioto en tener metas de reducción de emisiones y es un tema también para la reducción, el control del calentamiento global. Hay leyes en México también, está la ley contra el cambio climático, y esto abona también, hay proyectos de bonos verdes en la bolsa, hay muchos proyectos en los cuales también nuestros sistemas podrían ser atractivos para ese tipo de proyectos, ¿no? Y bueno, por mi parte es todo y les agradezco mucho su interés a esta serie de webinars. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación de hoy. Las dos anteriores han sido muy interesantes. Yo creo que hemos conocido más de los sistemas de combustión. Me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat o igual levantar la mano y aquí estoy al pendiente para abrirles el micrófono.
Parece que no hay preguntas, Manuel. Igual, si alguien tiene alguna duda, se puede contactar directamente con Manuel. Ahí está su correo, lo pueden ver en la pantalla. msolórzano@seguridadcontrol.com.mx. Ya los puedo apoyar en todas las dudas que tengan, tanto de estos temas que vimos como para algún proyecto que tengan. Recuerden que en el canal de YouTube van a poder ver este video el día de mañana, así como los anteriores. Agradecemos nuevamente su atención y que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, Manuel. Gracias, Lich. Hasta luego.